Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, os dije que iba a intentar hacer una clase rápidamente, grabada en vídeo, de los puntos 7 y 8 de la unidad 6 del libro, y eso voy a intentar hacer. Estos puntos van sobre la Unión Soviética en la época de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba en la Unión Soviética en esta época? Bueno, pues que Stalin terminaría haciéndose con el poder. Sin embargo, estamos todavía en tiempos de Lenin. Mirad, estamos en 1921 y en este momento, en este año, la Unión Soviética se configura como nuevo Estado. Ya no es Rusia, ahora es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Lenin observa cómo los problemas que Rusia venía arrastrando desde hacía bastantes décadas, ese atraso social y económico, una sociedad dividida, problemas con los trabajadores y los proletarios, una división política clara, pues llevaron a que el primer tercio del siglo XX Rusia sufriera una gran revolución, una revolución proletaria, ¿vale? Una revolución obrera. Bueno, esa revolución obrera triunfó y en el año 1921, con el comunismo triunfando en el Estado, pues Lenin se convertiría en el nuevo líder. El líder absoluto de la URSS, Lenin, decide solucionar los problemas que hasta ahora venía arrastrando Rusia, problemas económicos, sociales y sobre todo políticos. Para empezar a solucionarlos, él desarrolló un sistema de medidas económicas llamado la Nueva Política Económica o The New Economic Policy. Esta New Economic Policy se basaría en una especie de sistema mixto o híbrido entre el capitalismo y el comunismo. Es decir, algo con lo que no comulgan del todo los comunistas. Abrir la economía y permitir la ley de la oferta y la demanda. Abrir negocios privados, etc. Por ejemplo, los campesinos fueron permitidos sacar adelante sus negocios y sus huertas y sus campos. Se permitió también el comercio libre a esos campesinos para vender sus productos. Y luego, por último, a las pequeñas y medianas empresas se las permitió existir y progresar. Y si bien es cierto que el Estado de la Unión Soviética aún controlaba bancos, los medios de transporte, el comercio exterior, esta política económica mixta, basada en parte en el comunismo, pero en otra gran parte en el capitalismo, en medidas capitalistas, hizo reflotar con el paso del tiempo la economía rusa, la economía de la Unión Soviética. Digamos que la URSS fue paulatinamente mejorando mediante pasaban los años. Por tanto, tenemos que comerciantes rusos se enriquecieron, campesinos rusos se enriquecieron, de hecho se creó una clase media campesina bastante interesante. Políticas de este tipo finalmente favorecieron que la clase media aumentara y las clases bajas se fueran paulatinamente enriqueciendo. Es decir, esto es un crecimiento de la economía, lo mires por donde lo mires. Y efectivamente, aunque se creara una nueva burguesía, aunque los campesinos se enriquecieran y también los comerciantes, pues al final esto, como no comulgaba con las ideologías del comunismo, pues fue muy debatido a nivel interno dentro del Partido Comunista. Y efectivamente, una vez esta nueva política económica da sus frutos, se configura y se asienta y consagra un nuevo Estado, la Unión Soviética, que es un Estado multiétnico lleno de distintos estados federados en una gran unión. Estos estados, a la vez, tienen distintas etnias, distintos pueblos con tradiciones distintas. Tenemos kazajos, tenemos rusos, eslavos, tenemos ucranianos, armenios, georgianos, incluso hasta letones y lituanos. Es decir, son etnias de distinto tipo, con distintas tradiciones. Y como digo, todos estos estados serían configurados como repúblicas autónomas, ¿de acuerdo? Digamos que supuestamente ellos, cualquiera de esas repúblicas, podrían abandonar la Unión siempre que quisieran, lo cual era totalmente falso, puesto que la URSS siempre les retenía en el caso de que quisieran irse. Vamos ahora con los poderes. En 1924 se redactó la primera constitución de esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Union of Socialist Soviet Republics.
Como digo, esta Constitución establece que estas repúblicas son autónomas y el poder legislativo lo tendría el Soviet Supremo, que es como una especie de soviet sobre los demás soviets. Ya sabéis que un soviet es como una especie de reunión de trabajadores que defienden sus intereses, pero en cada ciudad rusa habría uno. Bueno, pues este Soviet Supremo representaría a todos y cada uno de los soviets que hay en Rusia. Luego, el poder ejecutivo lo tendría el Presidium. ¿Quién es el Presidium? Pues el líder del Estado, el jefe del Estado, que normalmente suele ser el presidente del Partido Comunista, ¿vale? Que en este caso era Lenin y cuando muera pues será Stalin. Este presidente suele estar acompañado del Consejo de Comisarios del Pueblo. El Consejo de Comisarios del Pueblo es como el equipo de ministros, que está al lado del presidente, del Presidium. En definitiva, es una estructura ligeramente compleja, pero se divide, como digo, en poder legislativo, al Soviet Supremo, que es el que debate qué leyes se proponen. El poder ejecutivo lo tiene el líder del Estado, que es el Presidium, y que a la vez es el líder del Partido Comunista. Y luego hay un Consejo de Ministros que se llama el Consejo de Comisarios del Pueblo. Apuntar que el único partido legal y permitido es el Partido Comunista. Y este Partido Comunista estará dividido en dos instituciones, el Comité Central y la Secretaría General. El Comité Central son como consejeros que están ahí, líderes en la cúpula del partido. Y la Secretaría General estaría liderada por el Secretario General, es decir, el líder del partido, que, como os he dicho antes, sería siempre el Presidium, ¿vale? Y por tanto el jefe de la Unión Soviética, el jefe del Estado y el todopoderoso líder. Y una vez la Unión Soviética establecida y asentada con todas sus instituciones, nos movemos al año 1924. Recordad que es el año en el que Lenin, por una enfermedad degenerativa, muere. Y claro, una vez muerto el rey, tiene que reponerse otro rey, ¿no? Como dice el refrán. En este caso, el líder de la Unión Soviética tiene que ser repuesto. Entre los opositores a ello están Stalin, Trotsky, Kamenev y Zinoviev. Zinoviev y Kamenev no son muy conocidos para nosotros, pero en esta época tenían la misma importancia que Trotsky o Stalin. Bueno, quizá no tanta como Stalin, que acababa de ser nombrado el líder del Partido Comunista, es decir, el secretario general del Partido Comunista, y oposita directamente a Presidium de la URSS. La realidad es que por mucha revolución que contara Stalin, él había establecido un estado dictatorial, represor, censurador, y que tenía a él mismo como la única figura visible que paulatinamente iría eliminando a sus contrincantes, rivales, opositores del panorama cercano. Tal es el caso de Lev Davidovich Trotsky, que después de haber sido deportado a Siberia y después de haber sido exportado a otros países de Europa y finalmente habiendo recalado en México, lo más lejos posible de la Unión Soviética, aún así fue perseguido por Stalin. Y en México, bueno, pues fue asesinado, fue agredido y finalmente asesinado por un sicario de Joseph Stalin, que por cierto, ya os he contado, que era español, se llamaba Ramón Mercader y era un miliciano comunista que luchó en la Guerra Civil Española. Lev Kamenev y Zinoviev, que eran otros grandes opositores para presidir el Partido Comunista y ser líderes de la Unión Soviética, también fueron eliminados. Y cuando digo eliminados me refiero a eliminados de verdad, suprimidos del panorama cercano a Stalin, es decir, asesinados. Por eso, Stalin, en su dictadura totalitaria, aplicó una época llamada el terror, en donde la oposición externa e incluso interna dentro de su partido sería silenciada. Para ello utilizaría la NKVD, que es la policía secreta de la Unión Soviética en esta época. Más adelante evolucionaría a la famosa KGB. En Estados Unidos tienen, por ejemplo, la CIA, aquí en Europa hay otros tipos de policías secretas. En España tenemos un equipo secreto de investigación, etcétera, que se llama el CNI, pero no es exactamente lo mismo, ni mucho menos. La NKVD actuaba como aparato represor. ¿Y de qué forma reprimía? A través de purgas.
Una purga es un eufemismo, en realidad es un proceso de eliminación de contrincantes. Básicamente se les detenía, se les juzgaba y por mucho que fueran auténticamente inocentes, finalmente se les condenaba, y generalmente a muerte, ¿vale? Si no, lo mejor que les podía pasar era una cadena perpetua en una cárcel asquerosa en el último rincón de Siberia, vamos, muriéndote de asco. Pero ya iba siendo hora que Stalin tuviera su propio plan económico. Un plan económico fundamentado en las ideas más originarias del comunismo, en donde el Estado controlara todos los aspectos de la economía del Estado, del país, vaya. A esto se le denomina una economía planificada, a planned economy. Pero esto es un concepto general, muy genérico. En concreto, el plan que aplicaría Stalin se le llamaría el plan quinquenal o the five-year plan. Es decir, un plan económico en varias fases aplicadas cada 5 años. Y estos planes se aplicarían a lo largo de 15 años. Es decir, habría 3 planes quinquenales, 3 five-year plan. ¿Y en qué consistían estos planes? Bueno, pues básicamente en controlar absolutamente la producción industrial, contratando a trabajadores, distribuyéndolos, controlando cuánta sería la producción industrial, a qué precio se pondría y el salario de los trabajadores. Lo mismo ocurriría con la agricultura, creando granjas comunales en donde una serie de agricultores pues cultivarían los productos necesarios o precisos. Estos agricultores recibirían un salario y estos productos obtendrían un precio controlado desde el Estado. Y además, el comercio no sería libre para nada, porque no existirían las empresas privadas. Este comercio estaría dirigido y el principal beneficiario sería el Estado. Por tanto, aquí lo que tenemos es una economía planificada, planeada. En el caso del ejército y en el caso de la agricultura, bueno, pues el objetivo de Stalin era que hubiera una autosuficiencia. No depender de otros países para importar materias primas o obtener recursos, sino que militarmente pues fuera un país poderoso y autosuficiente con su propia industria militar y que en lo respectivo a la agricultura pues pudiera producir sus propios productos para que en el caso de que hubiera necesariamente que aplicar una autarquía, un cerramiento en el Estado, su agricultura pueda surtir de alimentos a todos y cada uno de los habitantes de la Unión Soviética. Como estáis pensando, como podéis imaginaros, esto es demasiado utópico. Aunque por muy utópico que os parezca, finalmente surtió efecto. Pero ojo, que esto tiene truco. Una autarquía en donde todo lo que produzcas lo va a consumir la gente de tu estado y todo lo que la gente de tu estado, de tu nación, consuma es lo que se produce en el estado, esto únicamente puede funcionar si previamente hay fuerza de por medio, es decir, obligación, es decir, autoritarismo, es decir, una dictadura, o si no, represión. Vamos, que por la fuerza se obligó a los trabajadores a trabajar mucho más tiempo de lo debido y a cobrar mucho menos de lo merecido. Como digo, estos planes quinquenales fueron aplicados en 3 fases y terminaron convirtiendo 15 años después a la Unión Soviética en la segunda potencia económica del mundo. Pero como digo, esto lleva truco. Y el truco es el sacrificio que de por medio se ha llevado de mucha parte de la población rusa, que está sufriendo censura, sufriendo represión y trabajos forzosos, obligados, con una poca repercusión económica. Pero, ¿qué ocurre con aquellos campesinos que habían ganado su fortuna con la nueva política económica de Lenin en 1921? Bueno, ellos, que se habían enriquecido y poseían tierras, esas tierras, con las nuevas medidas de Stalin, fueron expropiadas. Estos campesinos, que se les denominaba kulaks, es decir, un campesino de clase media enriquecido, fueron duramente represaliados, muy reprimidos y, bueno, obviamente muchos de ellos llevados a los procesos de Moscú, juzgados y asesinados. Tras la expropiación de los terrenos a estos kulaks, campesinos de clase media, estos terrenos, estas tierras, fueron reconvertidas en 2 tipos de granjas colectivas. Por un lado estaban los kolhozes, que son granjas colectivas
propiedad de mucha gente, y estoy hablando de decenas de personas que trabajan esas tierras. Es propiedad de esa gente, en colectivo. Tened en cuenta que la propiedad privada ha desaparecido, está prohibida. Por otro lado, tenemos los sovjozes, que son granjas que son propiedad del Estado. El Estado es el propietario, pero que pone a disposición de una serie de campesinos, decenas también, a quienes contratan con salario para trabajar esas tierras. La idea de Stalin realmente es que con este tipo de granjas, los kolhozes y los sovjozes, le sería más fácil aplicar una tecnología más moderna agrícola. Esa tecnología sería aplicada en el campo a través de estos dos tipos de granjas por orden de Stalin, que es el propietario del Estado y el propietario de las granjas, por supuesto. Entonces, realmente esta tecnología fue aplicada. La Unión Soviética fue avanzando en investigación y desarrollo al respecto y se colocó como en el segundo mayor productor agrícola del mundo en esta época. Y, por supuesto, empezó poco a poco, paulatinamente, a llegar a la segunda posición como potencia mundial, es decir, la segunda potencia mundial económica. Pero los planes quinquenales de Stalin también incluían producción industrial, no solamente estaban dedicados al campo y a la agricultura. Y aquí incluimos la producción de carbón, la producción eléctrica, la producción de petróleo. Doblaron, e incluso en momentos triplicaron la producción. Además, mediante la propaganda, fomentaban el trabajo, alentaban al trabajo. Digamos que incitaban a la población a trabajar más. Digamos que se presionó para que trabajaran más horas, con mayor intensidad. La realidad es que fueron muchos de ellos tratados como esclavos prácticamente. Fueron forzados a trabajos mucho más duraderos, mucho más alargados en la jornada laboral y mucho peor repercutidos económicamente, por supuesto. Hubo muchos héroes como Stakhanov, que fueron producto de la propaganda para difundir la idea de que cuanto más se trabaje, mejor será el país, la Unión Soviética será más grande, más fuerte, etc. Y aquí tenemos una foto de Stakhanov, es la única que he podido encontrar así decente, que, como os he dicho, es un trabajador ruso que fue tomado como ejemplo por la propaganda rusa. Y bueno, está aquí trabajando como un cerdo, como le veis, está picando ahí con su taladradora en la mina. En realidad fue un producto falso. Este tal Stakhanov no fue un minero, tal cual, sino un producto de la propaganda creado por Stalin, pues para difundir la idea esa de que cuanto más se trabaje, más se hace por la Unión Soviética. La realidad es que estos planes quinquenales de Five-Year Plan de Stalin, aplicados al complejo industrial, fueron realmente un éxito. Si bien anduvieron sobrados de bienes de capital, es decir, armas, máquinas, todo tipo de bienes industriales, porque su producción se incrementó un montón, pues por el otro lado anduvieron bastante escasos de bienes de consumo. Un bien de consumo es un bien que se consume por parte del ciudadano, de la gente de la calle, es decir, comida, ropa, víveres, otro tipo de productos que suele consumir la gente de la calle. Ahí anduvieron escasos. Sin embargo, en bienes materiales, industriales y sobre todo armamentísticos anduvieron sobrados. Y nada, esto es todo. Yo creo que con esto ha quedado más o menos claro el punto 7 y el punto 8 de la unidad 6. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, por el aula virtual me podéis preguntar. Venga, nos vemos. Chao.